y saludamos también a nuestros hermanos que van a estar siguiendo esta clase de teología en línea. Dios les bendiga, mis hermanos, y vamos a dar continuidad con la ayuda de nuestro Dios, amados hermanos, a el capítulo 3 de teología. Estamos hablando de los atributos naturales de nuestro Dios, y en esta ocasión, amados hermanos, vamos a tratar el tema de la omnipresencia. Como estamos viendo aquí al frente, vamos a tratar el tema de la omnipresencia. Y para empezar, vamos a abrir la palabra de nuestro Dios en el Salmo 139, en sus versículos 7 al 10. Gloria a Dios. Salmo 139, del 7 al 10, y cuando lo haya encontrado, se puede poner en pie para dar lectura con toda reverencia a nuestro Señor y a su palabra. Vamos a partir de este versículo bíblico para nuestro tema de esta tarde. Salmo 139, considerando los versículos 7 al 10, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si ya lo tenemos, hermanos, vamos a leer todos juntos. Gloria a Dios. Dice la palabra de nuestro Dios: ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Amén. Puede sentarse, amado hermano. Vamos a estar atentos a esta clase con la ayuda de nuestro Señor, haciendo un repaso. Como dijimos también hace 8 días, estamos considerando los atributos naturales de Dios. Gracias al Señor, hermanos, que hemos estado nosotros aprendiendo, hemos nosotros considerado que nuestro Dios es único, que nuestro Dios es real, que nuestro Dios vive y que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Como un repaso, recordemos que el ser humano es hecho a imagen y semejanza de Dios. ¿En qué aspectos? Que nuestro Dios tiene sentimientos, voluntad, inteligencia, el ser humano por igual. Y también considerábamos sobre los atributos que son inherentes al Señor, a nuestro Dios, son su esencia. Y también vimos que los atributos naturales le pertenecen única y exclusivamente a nuestro Dios, a la Divina Trinidad, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y ellos, los naturales, no los comparte el hombre, son exclusivamente de nuestro Dios. Y el primer atributo, amados hermanos, que vimos, ¿cuál es? Ahí lo tenemos al frente. ¿Cuál fue el primero del que se habló? Es el atributo de la omnisciencia. El segundo, según ahí vemos en la imagen, la omnipotencia. ¿Y alguien me puede decir a qué se refiere el primer atributo de la omnisciencia? Hermana Yolita. Bueno, Dios, creo que sí, el que todo lo sabe, Él. Que el Señor todo lo sabe. Muy bien. Bueno, hermanos, pues eso es lo importante, que ustedes reproduzcan las definiciones, los conceptos en sus propias palabras conforme lo entendieron, aunque dimos las definiciones teológicas como son, pero lo importante es que captaron, hermanos, a qué se refieren estos atributos naturales de Dios. Ahora, mis hermanos, considerando la omnipresencia, vamos a ver que en sencillas palabras se refiere a que Dios donde quiera está. Dios en todo lugar está, es lo que vamos a ver con la ayuda del Señor. No importa cuán lejos esté el punto del espacio que imaginemos, hemos de confesar que Dios está presente ahí, en cualquier lugar. Y esto es de que nos asombra, pero más nos maravilla el saber y el sentir que nuestro Dios, donde quiera que estén sus criaturas, Él está allí presente. Donde quiera que le clamemos, ahí está nuestro Dios presente. El Señor no es ajeno. El Señor, hermanos, dice en su palabra: clama a mí y yo te responderé. Y en cualquier lugar, dice el Señor: invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Hermanos, ciertamente Dios está donde vayamos, sea
en el espacio, que nos traslademos allá en el espacio sideral, aquí donde nos movemos en este planeta Tierra, en el lugar más recóndito, más escondido. Aún, hermanos, si nos trasladáramos en un submarino, ahí también está la presencia de Dios. Si nos escondiéramos debajo de las piedras, ahí está Dios. Hermanos, donde quiera que estemos, ahí va a estar Dios. Y principalmente porque, como dice también un himno que cantamos, mi Dios es real porque lo siento en mi ser, porque está con nosotros y será en nosotros. O sea, nosotros llevamos la presencia de Dios. Nosotros, hermanos, somos morada de Dios en el Espíritu. Por lo tanto, si la iglesia se trasladara a un lugar muy lejano, debajo de un árbol, debajo de las piedras, como decíamos, y allí invocamos el nombre de Dios, ahí hacemos el culto, ahí está la presencia de Dios, porque como Él llena los cielos y la tierra, y aparte, nosotros llevamos en sí la presencia del Todopoderoso, ahí está Dios manifestándose, hermanos. Hay más de 6,000 millones de gentes dispersas por toda la tierra. Es una cantidad que quizá no es exacta, pero aproximadamente 6,000 millones de gentes esparcidas por toda la tierra, hermanos. Unos en el campo, otros en la gran ciudad, otros en las montañas por allá, otros en los valles, otros en el desierto, hermanos. Pero todos ellos están en la presencia de Dios, es decir, el ojo de Jehová mira, contempla toda la tierra y a los hijos de los hombres, dice los salmos también. Y Dios está presente entre todos ellos. Ninguno está olvidado de Dios. Si aún tiene cuidado de las aves, de los cielos, de los animalitos, de su creación, la vegetación, ahora, hermanos, ¿qué no será del hombre? Con mucha más razón, Dios está pendiente, quiere decir también que está presente, porque ¿cómo se da cuenta de la necesidad que tiene su creación? Porque Él está allí pendiente, Él observa, Él está allí, aunque la gente probablemente, hermano, no lo sienta, no lo perciba, pero Dios está cuidando de Él, Dios está al pendiente de ella, todos están en presencia de Dios y Dios está presente entre todos ellos. Incluso aquí, hermanos, nuestro Dios está, porque su promesa es real, que dice, donde 2 o 3 están congregados en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Así que, hermanos, ahí está manifestada la omnipresencia, que Dios donde quiera está en la reunión de los santos. Hermanos, realmente nuestro Dios está con nosotros, incluso como está aquí con nosotros, está con los hermanos que están viendo este video, esta enseñanza, también está allí presente. Por esto, hermanos, también nuestro Dios está en los cielos, allá en el tercer cielo está, pero el hecho de que allá está su morada, hermanos, no significa que no esté con nosotros, que está ausente, al contrario, también está a la vez con nosotros, y donde la vista no puede penetrar, hermanos, porque nuestra vista, hasta donde nuestros ojos alcancen a ver, hasta allí, hasta la vuelta de la esquina, hasta allí tiene un límite nuestra vista. Pero ante los ojos de Dios, todo está descubierto, hermanos, y ahí también está Dios, ahí está presente. Por esto, hermanos, en todas partes, en todo tiempo, Dios está presente. Y está en la creación y aún fuera de ella. También está Dios, hermanos, no hay nada que escape delante de Él. Por esto, amados hermanos, hemos de considerar este atributo natural, parte de su esencia de Dios, parte inherente a Él, hermanos, que nos demuestra que Él es también todopoderoso. Habla también esto de su poder, el tener la facultad de estar en cualquier lugar, hermanos. Y ciertamente usted y yo no podemos estar aquí y a la vez estar en otro lugar. O es en un lugar o es en otro. Muchas personas lo expresan así: como quisiera partirme en pedazos para poder hacer todo lo que yo quiero hacer, para atender a todas las necesidades. Pero, hermanos, no puede ser así. Dios no nos hizo de tal manera que estemos en todo lugar. No, hermanos, pero sin en cambio, el saber que Dios es omnipresente nos hace, hermanos, que nosotros
nos humillemos, que le alabemos, que le reconozcamos y saber que tenemos un Dios todopoderoso. Porque todo esto, hermano, nos remonta a los atributos anteriores de los que hablamos, que Dios es, como dijimos, dice allí, omnisciente, ¿verdad? Que todo lo sabe, omnipotente, que todo lo puede. Y como todo lo sabe, todo lo puede, también donde quiera está. Gloria al Señor. Ahora, hermanos, vamos a entrar de lleno a nuestro tema, a desarrollarlo. Primeramente, como estamos observando aquí, mis hermanos, la definición de omnipresencia, la definición teológica, la definición formal, hermanos, ya como usted me lo dijo, es bueno, es correcto. Dios donde quiera está, así en sencillas palabras, pero es necesario que conozcamos la definición teológica certera, hermanos, de lo que es omnipresencia. Si me ayudan ustedes a leer, hermanos, lo que dice aquí acerca de la omnipresencia. Todos juntos dice, es el atributo por el cual Dios está presente en todas partes de manera constante, potencial y esencial, sin restricción alguna. Esa es la definición formal, teológica, de lo que es omnipresencia. Atributo por el cual Dios está presente en todas partes, de manera constante. 1, de manera constante. 2, de manera potencial. Y 3, de manera esencial, sin restricción alguna. Es decir, que nadie le puede decir al Señor, aquí no puedes estar, o aquí no se te da lugar para que estés. No hay restricción alguna para el Señor. Ahora, hermanos, también puede señalarse a este atributo divino con el nombre de ubicuidad. Ahí está, hermanos, señalado en el dibujo que tenemos de los atributos del Señor. Ahí está la palabra ubicuidad. Vamos a ver también en qué consiste o a qué se refiere esta palabra. Cuando decimos que Dios está presente en todas partes, queremos indicar que Él está delante de todas las cosas creadas y que todas las cosas creadas están delante de Él, de modo que nada escapa a su presencia. A eso nos referimos cuando decimos Dios está presente en todas partes. Sí, hermanos, delante de Dios todo lo creado, visible e invisible. Como decíamos también en la clase pasada, cosas que se miran con nuestros ojos, pero también cosas que están invisibles, como por ejemplo el oxígeno, hermanos, es algo que no se ve, pero se siente, sabemos que es real, así también Dios es real. Y el oxígeno está, hermanos, en este planeta Tierra, en todo lugar, en todo espacio, así también es Dios, ¿verdad? Y también hay cosas, hermanos, que como decíamos en la clase pasada, átomos, partículas, cosas microscópicas que únicamente con aparatos especiales se miran, pero a simple vista el hombre no las ve, pero delante de Dios también están presentes. Él mira todas aquellas cosas que son reales, ciertamente, y dice también que todas las cosas creadas están delante de Él. Todas las cosas creadas, aún el mismo maligno, el mismo enemigo. Hermanos, Dios mira toda su actuación que Él hace, hermanos, todo su proceder maligno, el Señor también lo sabe. De modo que nada escapa a su presencia, nada le es ajeno. Así, no existe nada en el espacio que sea invisible para nuestro Dios, ante quien todo lo creado está al descubierto, y lo dice la misma Biblia, hermanos, que nosotros vamos a dar cuenta ante el Señor, porque delante de Él todas las cosas están al descubierto, todas las cosas están desnudas delante de su presencia. Por eso, amados hermanos, no hay nada encubierto, ya que Él presencia todo cuanto pasa en todos los lugares. Él sabe lo que está pasando aquí en esta ciudad. Él sabe lo que está pasando en un país al otro lado del mundo, hermanos. Él está al pendiente de todo. Y hermanos, incluso en lo más recóndito del Seol, aún allí, hermanos, llega
la presencia del Todopoderoso. Y vamos a considerar dos citas, hermanos. La primera va a ser Job 26:6. Si me ayuda mi hermana Yolita, por favor. Y mi hermana Noemí, Proverbios 15:11. Mi hermano les acercará el micrófono para que todos escuchen. Job 26:6. Sí. El Seol está descubierto delante de él y el Abadón no tiene cobertura. Pero está más 6. Gloria a Dios. Job 26:6. Amén. Ahora leemos Proverbios 15:11. El Seol y el Abadón están delante de Jehová, cuanto más los corazones de los hombres. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, hermanos, aún allí Dios tiene su mirada. En otras palabras, ahí está presente. Pero posteriormente vamos a ver en qué manera. Porque diríamos, ¿cómo que Dios está en el Seol? ¿Podrá ser posible? Si ahí es ausencia de Dios, ahí es lugar de tormento, el lugar de la morada de los que han muerto. Pero esto lo vamos a ver, hermanos, un poquito más adelante lo vamos a explicar para que nosotros estemos bien sabidos y nos quede bien claro en qué sentido Dios está allí cuando dice que el Seol, hermanos, también está ante su presencia. Al afirmar que Dios está presente, dice la definición, de manera constante. Ahí por eso subrayamos, hermanos, estas tres características del atributo de la omnipresencia: constante, potencial y esencial. Cuando decimos que Dios está presente de manera constante en todas partes, expresamos que Él contempla todas las cosas, no de manera discontinuada o variable. O sea, a veces sí, a veces no. No se refiere a que de esa manera Dios contempla las cosas, sino que lo hace en una forma ininterrumpida. Las 24 horas del día, cada minuto, cada segundo, cada día, cada mes, cada año, ahí está Dios, hermanos, atendiendo de manera constante. Y a eso se refiere, ininterrumpida. No hay descanso, hermanos, para Dios. Él, como dice su palabra, no se duerme, no se adormece, ya que todo está presente en el tiempo ante su examen eterno e inconmovible. Así que, hermanos, nada escapa de Dios. Él tiene presente, como dice su palabra en el libro del profeta Daniel, Él muda los tiempos y las edades, dice el Señor en su palabra. Él cambia, hermanos, los tiempos, las edades, es decir, está al pendiente del mundo, está al pendiente, hermanos, de la historia de cada pueblo, de cada nación. El Señor en su omnipresencia, hermanos, sabe quién está gobernando, de qué manera lo hace, sabe las leyes que son justas, las que son injustas. El Señor conoce aún todo esto, hermano, cada historia de cada pueblo, y como dice aquí, de manera constante. No es ajeno, hermano, el Señor a lo que ocurre en México. No, hermano, Él está pendiente de lo que ocurre en el país, en los Estados Unidos, en Canadá, en China, donde quiera que usted mencione, hermano, un lugar, allí está presente de manera ininterrumpida, de manera inalterable también, hermanos. Así que demos gracias al Señor porque su omnipresencia es constante, hermanos. No hay ausencia del Señor. Y tampoco no puede esperarse que haya un solo momento en que algunas cosas queden fuera de la presencia de quien todo lo escudriña. ¿Qué dice la palabra del Señor? Que Él escudriña la mente y el corazón del hombre, lo más recóndito, lo más escondido, Él lo escudriña. ¿Dentro de qué atributo natural entra eso, hermanos? Que el Señor escudriña mente y corazón, de los tres que tenemos allí señalados. ¿Cuál sería ese atributo? ¿Verdad? Que todo lo sabe, decir la omnisciencia. Gloria al Señor. Así que, hermanos, para Dios el tiempo no cuenta. ¿Por qué? Porque Él es eterno. Para nosotros sí es necesario el calendario, el paso de los años,
que se mida el tiempo con el reloj. Para nosotros sí es necesario, pero como Dios es eterno, habita en la eternidad, para Él, hermanos, no hay tiempo, no hay, hermano, nada de esto que nosotros necesitamos. Como dice el salmista, lo mismo te son las tinieblas que la luz, lo mismo te es el día que la noche, porque Él habita en una eternidad, hermanos. Así que no hay un momento en que las cosas queden fuera de la presencia de Dios, que diga el Señor, se me pasó ver esto o se me pasó ver aquello. A nosotros sí se nos escapan muchas cosas. ¿Cuándo? Cuando nos quedamos dormidos, cuando nosotros estamos tan cansados, y en ese ratito, hermanos, sucedió algo por descuido de nosotros. Pero el Señor no, hermanos, porque Él no es como nosotros. Él no se fatiga con cansancio. Y hermanos, de hecho, el rey David expresó esta verdad con palabras sencillas que demuestran su firme convicción de que Dios está por encima del tiempo y de sus efectos, ciertamente. Vamos al Salmo 121, 4. Mi hermana Eli, por favor, Salmo 121, 4. David expresa la convicción de que Dios está por encima del tiempo y de los efectos del tiempo. Salmo 121, versículo 4. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Amén, gloria a Dios. Aquí tenemos claramente, mis hermanos, que Dios está por encima del tiempo y de sus efectos. Tiempos de calor, tiempos de frío, tiempo de lluvia, tiempo de sequía, pasan los años, pasan las modas, van y vienen, pero Dios está presente en todos los tiempos, en todas las edades. Y en cuanto a que su manera de estar presente sea inalterable, hermanos, inalterable significa que no puede ser modificada, no puede ser alterada, cambiada. Se comprende porque Él es inmutable. ¿Usted sabía que Dios es inmutable, hermanos? Inmutabilidad también es algo que le pertenece únicamente a nuestro Dios. Él no cambia. Lo dijo también en Malaquías 3:6. Dice, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Dice, porque yo no cambio. Dice Jehová, yo no cambio. O sea, Él no es como el hombre, hermanos. El hombre sí cambia constantemente. El hombre ahorita puede estar con nosotros, puede ser nuestro mejor amigo, puede ser nuestro mejor compañero, puede ser lo mejor para nosotros, pero pasa algo y ya después se vuelve en contra de nosotros, por poner un ejemplo. Pero Dios no es así. El hombre sí cambia, con Dios ha cambiado el hombre. La iglesia, tristemente, hermanos, la mayoría de la iglesia ha cambiado la comunión con Dios por otras cosas, por el materialismo. El hombre, hermano, o la iglesia ha cambiado la sana doctrina también, ¿verdad? Ha dejado al Espíritu Santo por seguir métodos humanos y podríamos enumerar muchas cosas más. Pero el Señor, ¿qué dice su palabra? Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, no cambia. Y asimismo, hermanos, hablando de la omnipresencia, el Señor nunca va a cambiar cuando ha dicho, yo estoy con vosotros, yo estoy pendiente de ustedes. No va a cambiar en ese sentido tampoco, hermanos. Al definir que Dios está presente, dice, en todas partes, ahí está subrayado también, dice, de manera potencial. ¿Qué damos a entender, hermanos, en este aspecto de su omnipresencia potencial? Potencial quiere, hermanos, decir de poder, viene de la palabra poder, ¿sí? Damos a entender que su presencia no es estática, es decir, no se mantiene allí nada más, pasiva, no, hermanos, no es inmóvil, no es desprovista de fuerza, no, hermanos, así no es Dios en su omnipresencia. Él es todo poder también. Cuando se dice que Él está con todo poder allí. Y por el contrario, hermanos, la presencia de Dios es actuante, es influyente en todas las cosas que están ante Él, hermanos. Recordemos que el Espíritu Santo es activo, no es pasivo, es activo.
hermanos, y el Espíritu Santo participó en la creación del mundo, porque aún dice la palabra en Génesis capítulo 1, versículo 2, dice que la tierra estaba desordenada y vacía y el Espíritu de Dios, dice, se movía sobre la faz de las aguas, estaba activo el Espíritu Santo de Dios. Entonces, su presencia, hermanos, es de manera potencial, su omnipresencia de Dios, de tal manera, hermanos, que Él actúa, Él influye, hermanos, en todas las cosas que están ante Él. Hermanos, cuando el Señor manda a la tempestad que se levante, cuando ordena al mar que se salga de su límite, allí Dios está presente y está actuando con su poder, ¿verdad? Entonces, hermanos, vemos también de esta manera que el salmista lo expresó esa confianza en la dirección divina cuando dijo, si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, dice, aún allí me guiará tu mano. O sea, está hablando de que Dios iba a estar haciendo algo. Dice, me guiará tu mano. Por eso decimos que su omnipresencia es de manera potencial, porque no puede estar estático Dios sin hacer algo por nosotros. Así que si nosotros estamos en peligro en alta mar, donde ya no hay nada más que mar por todos lados, y clamamos a Dios, ¿qué va a pasar? Allí dice, me guiará tu mano. Ahí Dios va a hacer algo por mí si estoy en un peligro. Y dice el salmista, y me asirá tu diestra, me tomará tu mano derecha. Entonces, hermanos, David expresó esto en el Salmo 139, que de hecho este salmo, hermanos, lleva por título. ¿Cómo lleva por título si su Biblia tiene allí encabezado, mi hermano, el Salmo 139? Gloria a Dios. Todo este salmo nos habla precisamente de la omnipresencia y omnisciencia de Dios. Precisamente, léalo en su casa, analícelo, medítelo, hermano, para que vea que realmente, hermanos, el Señor es un Dios de poder que no está pasivo. Así que, hermanos, esto es algo muy, muy importante que considerar. Y, hermanos, dice aquí el salmista que el Señor hace las cosas con su poder donde estemos. Un ejemplo bíblico de esto que estamos hablando, el profeta Jonás. Usted sabe lo que le ocurrió al profeta Jonás por desobediente, hermanos, que él se quiso pasar de listo, quiso, hermanos, escaparse de la presencia de Dios, pero, hermanos, fíjense qué curioso de que siendo profeta, siervo de Dios, ¿qué diríamos nosotros? Pues conocedor de la ley de Dios, de quién es Dios. Pero ¿usted cree que en realidad conocía Jonás a Dios? Porque intentó esconderse de su presencia y huyó a otro lugar, a Tarsis, para no ir a Nínive, pensando que así huía de Dios y ya Dios no lo iba a ver, Dios iba a olvidar de la encomienda, Dios iba a tomar a otro. Pero sorpresa para Jonás, cuando él muy tranquilo, muy quitado de la pena, hasta se duerme ahí en el barco. Pero el Señor, como decimos aquí, Dios está presente en todas partes de manera potencial, con poder, hace que la lluvia, hermano, la tempestad, hermanos, caiga bien recio. Algo así como un tipo Otis, probablemente, porque dice que el barco parecía que, hermanos, iba a naufragar, a perecer toda la tripulación, que empezaron a trabajar ellos por descargar la nave, echar al mar los enseres, y los marineros expertos en el mar, hermanos, trabajando para que salvar sus vidas, hermanos, pero ahí estaba la presencia de Dios en medio de esa tempestad, porque dice también los salmos, el viento de tempestad que ejecuta su palabra. Aún los vientos, hermanos, obedecen la orden de Dios. El Señor hizo que esos vientos, esa fuerte tempestad, azotara ahí en alta mar, hermanos. No, hermanos, le atribuyamos a Satanás estas cosas, porque a veces hay cristianos que dicen, Satanás, con por ejemplo, el huracán Otis o cualquier otro desastre natural que dicen Satanás, pero el enemigo no tiene, hermano, potestad sobre la naturaleza, la tiene Dios solamente. No es el diablo el que manda los huracanes,
el que manda, hermanos, el granizo y todas estas cosas, es Dios el que tiene el control de ello y muchas veces lo usa para ejecutar juicios sobre una nación, sobre un pueblo, sobre una persona, porque es Dios el que lo permite. Entonces, hermanos, allí en el caso de Jonás, vemos cómo el poder de Dios estaba en medio de esa tempestad para hacerlo recapacitar al profeta de su desobediencia, su rebeldía. Hermanos, por esto consideremos que él no se pudo escapar del poder de Dios. No pudo, Jonás, no pudo, hermanos. Así que más vale andar rectamente delante de Dios, que cuando Él nos mande algo, pues lo hagamos, lo obedezcamos, porque si no, el Señor, hermanos, nos va a sacudir fuertemente con algo, con su poder. Él nos mira, hermanos, y va a decir, aquí le voy a jalar la orejita a mi hijo, a mi siervo, a mi sierva, porque no quiere obedecer. Entonces, hermanos, aquí vemos el poder infinito de nuestro Señor, de nuestro Dios. Ahora bien, hermanos, cuando proclamamos que Dios está presente en todas partes, también dice ahí, está subrayado aquí al frente, de manera esencial, señalamos que en verdad Él no se manifiesta en el universo a través de una influencia constante, sino que está personalmente. Está personalmente Dios cuando decimos que está de manera esencial. Manera esencial significa su esencia de Dios. Ya hablamos en clases anteriores, ¿verdad? Que su esencia de Dios, ¿cuál es? Una de ellas, Dios es. Primera de San Juan 4:8, Dios es amor. Dios es amor. Hablar de amor es hablar de Dios porque es su esencia. Dios es perdón. ¿Sí? Dios es todo perdón. Dios es misericordia, compasión y tantas cosas más. Su esencia, hermanos. Dice la palabra, Él no puede negarse a sí mismo. Entonces, cuando decimos de su omnipresencia, de manera esencial está, señalamos que Él, hermanos, no se manifiesta en el universo a través de una influencia constante, sino que está en persona. Está en persona, está presente con su propia sustancia, hermanos, con su propia naturaleza o esencia en medio de todas las cosas creadas. Como por ejemplo, decíamos también en clases anteriores, que el Señor con su poder creó todo lo que está visible e invisible, pero también con su poder lo sustenta. Como esta tierra, este planeta Tierra, hermanos. ¿Cómo está suspendida la Tierra en el espacio? No hay un hombre llamado Atlas que carga el mundo como lo pintan, ni las tortugas, ¿verdad? Ni no sé qué otras cosas dice la gente. Nada de ello, sino que es Dios, hermanos, su mano invisible de Dios, suspendiendo el planeta Tierra en sus manos. Gloria a Dios, así está el Señor, por eso vivimos, por eso estamos aquí en esta tierra, porque Él nos preserva y está de manera esencial, está con su propia sustancia, hermanos. Él hace todo con amor nos sustenta, hermanos. Con amor, hermanos, nos da el agua que necesitamos, que es vida. Hermanos, con amor nos da el oxígeno que respiramos, el aire en nuestros pulmones. Con amor, hay por ahí una alabanza que dice que todo lo que hace, lo hace con amor. Mira qué lindo es el Señor, que todo lo hace con amor, porque es su sustancia, es su naturaleza ser amor, hermanos. Y es por eso que nosotros estamos aquí, por su amor tan grande. Dicho de otro modo, cuando confesamos que Dios está presente en todas partes de manera esencial, queremos decir que Él está donde quiera que hace sentir su fuerza, ahí donde realiza sus obras, hermanos. Y por ejemplo, aquí se manifiesta el Señor en esta casa de oración, con toda su fuerza, hermanos. ¿Se manifiesta o no se manifiesta con poder y con su amor y con su esencia, salvando pecadores, sanando enfermos, que más, bautizando con su espíritu y muchas cosas más?
¿Por qué, hermanos? Porque está de manera esencial, está en persona. El Dios, hermanos, que es espíritu y verdad, pero recordemos, cuando decimos que Dios es persona es porque tiene atributos también de nosotros, ¿verdad? Que compartió al crear al hombre, como ya los dijimos anteriormente, cuáles son, ¿sí? Y recordemos, Dios no tiene un cuerpo físico, como usted, como yo, carne y hueso. A eso se le llama antropomorfismo, el que Dios, ¿verdad? En las escrituras, los escritores, ¿verdad? Lo señalan como que tiene ojos, oídos, sus manos, sus pies, pero es para dar a entender su acción en el mundo con el pecador, con los seres humanos, cómo Él actúa, cómo Él es dinámico, hermanos, cómo Él está con nosotros para que podamos entenderlo. Pero Él es espíritu y verdad. Amén. Bueno, entonces dice también la palabra del Señor. Vamos a leer Jeremías 23, 24. Voy a invitar a mi hermana Gaby que nos lea Jeremías 23, 24. Dios, hermanos, no está ausente de ningún sitio, puesto que todo lo creado lo abarca su inmensidad, como Él mismo lo advierte aquí. Jeremías 23, 24. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Amén, hermanos. Amén. Jeremías 23, 24. Inmensidad es algo que también es de Dios. La inmensidad no lo alcanzamos, hermanos, nosotros a entender muchas veces, ¿verdad? Cómo el Señor está allí, como vemos también lo inmenso del mar, pero el Señor es más grande, aleluya. Jeremías 23, 24, aleluya. Cristo vive. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Amén, aleluya. Pregunta el mismo Señor, ¿no lleno yo el cielo y la tierra? Está hablando de su omnipotencia, hermanos, que Él llena los cielos, el espacio sideral, hermanos, por supuesto, su presencia ya en el tercer cielo, es su gloria, hermano, pero también dice que llena la tierra. También el profeta Isaías dijo, ¿verdad? Dice, sus faldas llenan, ¿verdad? Llenan la tierra, el templo, dice, se llenó de su gloria. Hermano, la gloria del Señor está aquí también. Esta verdad resalta claramente también al considerar el Salmo 139 que ya mencionamos, que mientras en el versículo 7 manifiesta que todas las cosas están presentes a Dios todas se presentan. Es como un pase de lista, como si el Señor hiciera un pase de lista. Ahí están las cosas presentándose ante Dios Todopoderoso. De tal manera que Él expresó, ¿a dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde me puedo yo esconder de ti? Pues no hay lugar, hermano, definitivamente no hay lugar. En el versículo 8 enseña que Dios está presente en todas las cosas, porque dice, si subiere a los cielos, allí estás tú. Hermano, los astronautas, todos los que viajan en esos cohetes, naves espaciales que se trasladan de la Tierra al espacio y se van allá. Hermanos, cuán sorprendente es, pero ellos, yo considero, hermanos, están más cerca de Dios todavía, porque pues ahora sí que, hermanos, salir de la Tierra al espacio donde está todo el universo cósmico, los planetas y todo ello, hermanos, pero ahí está el Señor, ahí está su presencia. Dice, y si en el Seol hiciere mi estrado, ahí también estás, para realizar su obra, aún allí me guiará tu mano. Así que, hermano, usted, a donde vaya, donde esté, ahí el Señor le va a ayudar, ahí el Señor va a estar con nosotros. Es en relación a la presencia esencial de Dios que también se utiliza el término ubicuidad. Aquí también lo tenemos escrito, hermanos, en esta parte inferior de la imagen, ubicuidad.
A lo mejor a usted se le hace un poquito difícil de pronunciar o dirá a qué se refiere esta palabra ubicuidad, que entendemos como la facultad de estar presente a un mismo tiempo en todas partes. Eso se refiere ubicuidad, hermanos. La facultad de Dios de estar presente a un mismo tiempo en todas partes. Está con nosotros aquí y está con nuestros hermanos en Japón, con nuestros hermanos en Rusia, en todo tiempo, en todo espacio, hermanos, está Dios. A eso se refiere el término ubicuidad. Al decir que Dios está presente en todas partes sin restricción alguna, porque ahí la definición lo dice, sin restricción alguna. Hermanos, queremos indicar que Él está presente a un mismo tiempo en todo lugar existente, ya que no está confinado por ninguna parte del universo, ni en el tiempo, ni en el espacio. A Dios nadie lo encierra en un espacio, en un lugar. No, hermanos, sino que Él no está confinado. No hay restricciones para Él. Para unos sí hay restricciones, ¿verdad, hermanos? Cuando queremos estar en un lugar y que dicen, no, aquí tú no entras porque no cumples esos requisitos o por X, por Y razón, restringido. Pero a Dios nadie le restringe, hermanos, nadie le restringe que pueda estar allí observando, dice su palabra, a los buenos y a los malos también. ¿Sí? Ya en lo espiritual es otra cosa muy diferente, hermanos, porque el Señor, decimos, es todo un caballero, porque cuando alguien lo saca de su vida, hermanos, el Señor se retira. ¿Qué dice la palabra del Señor en Apocalipsis 3:20, versículo muy conocido por nosotros, que dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo? Quiere decir que la iglesia lo había sacado a Jesucristo, lo sacó de la iglesia, y ahora ¿dónde estaba? Afuera. Por eso dice, yo estoy a la puerta y llamo. Y este versículo se lo aplicamos generalmente a las personas a las que evangelizamos, que le decimos, el Señor llama a la puerta de tu corazón, toca a la puerta de tu corazón. Sí es cierto, toca, pero más que nada es para la iglesia este versículo, ¿verdad? Que lo ha sacado. Como decíamos en un inicio, ha cambiado la iglesia, la sana doctrina, por meter humanismo a la iglesia, psicología, métodos humanos, hermanos, y ya el Señor está afuera, su presencia, su manifestación, pero Él, como estamos hablando, su omnipresencia no está restringida, ciertamente Él está mirando, ¿sí? Pero ya no se manifiesta como antes se manifestaba, porque le restringieron el que el Señor se manifieste, sea el que tome la dirección, el control, ¿verdad?, de las vidas de allí. Pero Él, de que está, mira, de que escucha, hermano, está allí también. Entonces, hermanos, Dios no está presente aquí y ausente allá. De que ahorita está con nosotros, pero que, por ejemplo, con los niños de mi hermana Eli no está. Sí está con ella, que está presente y está en su casa. Por ahí hay una anécdota, hermanos, que de una, no sé si lo han escuchado, de una hermana que la invitaron a un servicio, ¿verdad?, que fuera a la casa de Dios, pero ella no quería porque iba a dejar su casa, no sé si sus animalitos o qué, o su casa, tenía cuidado pues de su casa, que le fuera a pasar algo a su casa, se fueran a meter a robar, y bueno, ella se va al templo y de repente el predicador exclama que Cristo estaba ahí con nosotros, Cristo está aquí con nosotros, y la hermana, ¿verdad? O la persona, más bien dicho, pues dice, vean, según yo lo dejé cuidando mi casa y resulta que está aquí. Pero ella, porque no conocía, ¿verdad?, que el Señor está en todo lugar. No es de que el Señor no está allá también. Sí, hermanos, podemos estar aquí, pero a la vez está con nuestra familia, está con quienes dejamos por allí. Entonces, hermanos, Dios no está presente aquí y ausente allá, ni está presente ahora y ausente después. No, hermanos, no, Dios está las 24 horas del día, a todo tiempo, en todo momento, ahí Él está.
Esto es algo precioso. Constantemente, con todo su poderío y en persona, de manera, dijimos, esencial, hermanos, esencial, su naturaleza, hermanos, su sustancia misma. Esto es precioso. Para San Pablo resultó tan claro que la asistencia de Dios no es una influencia, hermanos, sino una presencia real, hermanos. Como cantamos nosotros, es tan cierto como el aire que respiro. Así es Dios, hermanos, tan cierto como este oxígeno, hermanos, que llena nuestros pulmones, que inhalamos, que exhalamos. Es una presencia real, es decir, esencial y substancial, hermanos. Y al estar Dios real y esencialmente presente, da el ser y el vivir a todas las cosas, hermanos, a quienes comunica por su contacto tanto el existir como el subsistir, porque una cosa es existir, pero otra es subsistir, hermanos, ¿sí? ¿Con qué subsistimos? Necesitamos alimento, necesitamos agua, necesitamos también, decíamos, el oxígeno, cosas esenciales, porque sin ellas nosotros perecemos. Pero el Señor, hermanos, como dijimos, está su presencia real, que Él hace, hermanos, que no se agote ese recurso que es el agua dulce, que es la que bebemos nosotros y por la cual, hermanos, tenemos vida, porque el agua salada sabemos que no es consumible. La mayoría del mundo, hermano, si no más me equivoco, hermano, no quiero fallar en el dato, 3/4 partes del globo terráqueo es agua. No sé si, espero no equivocarme, hermanos, pero la mayor parte de esa agua son aguas saladas. Es poca el porcentaje de agua dulce, los manantiales, ¿verdad? Los ríos, ¿verdad? Que son los que necesitamos nosotros. Pero entonces decíamos, hermanos, Dios en su sustancia, que es amor, tiene cuidado de que siga fluyendo esa agua y no se acabe en esta tierra. Por ahí se dice, ¿verdad?, que una futura guerra podría ser ya no por petróleo, por otras cosas, sino por el agua, que dicen se está acabando. Pues yo no sé si sea cierto, hermanos, pero lo que sé es que mi Dios es poderoso y Él puede hacer brotar aguas de la roca aún para darnos de beber a nosotros. Así que es allí, hermanos, donde está su esencia de Dios, su amor, su cuidado presente. Hermanos, si Dios no estuviera sustancialmente en todas partes, aquellas de las que Él se retirase, que el Señor dijera, me retiro, se corromperían esas cosas y se morirían. No en el sentido de un morir sujeto a los cambios, como por ejemplo nosotros que creemos en la resurrección y en la inmortalidad del creyente, es uno de nuestros puntos doctrinales. No en ese sentido, no, sino en el seguro significado de un aniquilamiento total, un exterminio, hermanos, total, ya que Dios es el único que da y sostiene la vida en la creación, el único, hermanos. Y por eso decíamos también en la clase pasada, ¿verdad? Los himnos que cantamos, mencionábamos ciertos signos que son doctrina, que contienen también parte de las escrituras, verdades. Y una de ellas es el himno Santo, Santo, Señor de los cielos, que dice, aún, dice, al insecto más humilde un amparo previenes. O sea, aún, hermanos, a la hormiguita, el Señor le provee su hormiguero. Sí, a esos insectos tan diminutos, ¿sí?, tienen un lugar que les provee el Dios Todopoderoso y el Dios omnipresente, que tiene cuidado de ellos, hermanos. Y sin Él, aún esos pequeños insectos serían aniquilados, serían exterminados. Que hablar de nuestra vida también, hermanos, ya no seríamos. Por eso, en el libro de los Hechos dice que en Dios somos y nos movemos también, ¿sí? Entonces, hermanos, esto es algo muy, muy precioso, la verdad. Por esto, Dios es el único que da y sostiene la vida en la creación. Vamos a ver una cita. Job, capítulo 12,
versículo 10. Job capítulo 12, versículo 10. Mi hermana Yolita, por favor. Job 12, 10. 10. Aleluya. Dice, en su mano está el alma de todo viviente y el hálito de todo el género humano. Amén. Amén, aleluya. En Dios está el hálito de todo ser humano, de todo ser viviente, hermanos. Nadie puede, hermanos, conseguir, pues el oxígeno es gratuito, ¿verdad? No se compra, bueno, por ahí lo venden, ¿verdad? Hay tanques de oxígeno en los hospitales y todo ello. ¿Y saben cuándo más valoró el hombre el oxígeno? ¿En qué tiempo valoró más el oxígeno, el aire que respiramos? En el 2020, en el año de la pandemia. Sí, es cuando valoró el hombre realmente el oxígeno, porque usted sabe todas las consecuencias atroces de la pandemia, del COVID-19, y cómo por falta de oxígeno muchos perecieron, hermanos, con esta pandemia, y les costó dinero porque los precios se elevaron de un tanque de oxígeno para poderle dar vida a esa persona que ya estaba a punto de perecer. Entonces, hermanos, es allí donde ahora nosotros podemos valorar, Señor, gracias, porque tú me regalas el oxígeno, no lo tengo que pagar, no lo tengo yo que conseguir allá afuera, no, sino que es gratuito, porque tú eres mi oxígeno, Señor, porque tu Espíritu Santo me hace tener vida, y vida espiritual también. Entonces, hermanos, esto es algo muy precioso, la verdad. Y hermanos, también continuamos diciendo, en cuanto a que todas las cosas están presentes a Dios, algunos afirman que solo están aquellas que le son gratas y existen en el lugar que Él aprueba, pero las que son pecaminosas o están en lugares viles, esas no están en la presencia divina, porque la presencia divina no está en ellas. Miren, hermanos, aquí, en este punto, muy importante también, es que se mencionan personas que dicen que Dios está ausente de las cosas que no le son gratas, o sea, las pecaminosas. Hay lugares que son como, por ejemplo, los antros de perdición, las discotecas, lugares de incluso templos satánicos, cabarets, etcétera, etcétera. Muchos lugares de perdición, muchos lugares, hermanos, de pecado. Así para resumirlo en una sola palabra. Y existen, dice, en lugar que él dice no aprueba, pero las que son pecaminosas o están en lugares viles, en ellas no está la presencia divina, porque la presencia divina no está en ellas, porque ahí el centro no es Dios. Los que van a los cabarets, a los burdeles, a las discotecas, no van con el propósito de alabar a Dios, no van con el propósito de escuchar palabra de Dios, de orar a Dios, no. Por eso, en ese sentido, hermanos, podemos afirmar que Dios no está en esos lugares de pecado, porque el centro no es Dios, no es el Señor Jesucristo. En cambio, ¿por qué afirmamos que Dios está con nosotros? Porque dice, porque donde 2 o 3 están congregados en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. O sea, esta es una reunión que tiene como objetivo aprender la palabra de Dios, alabar a Dios, buscar el rostro de Dios. Por eso Dios está aquí con nosotros. Pero si dijéramos nosotros, nos vamos a reunir, pero para, no sé, platicar, vamos a suponer de fútbol, platicar de un programa de televisión o de no sé qué asunto, de un chisme, de política, entonces, hermanos, ahí va a estar Dios con nosotros respaldándonos con su presencia, donde se le ha dejado a Él afuera. No, aquí Dios no, porque aquí vamos a hablar de esto, vamos a hablar de aquello, o vamos a cometer actos malos, pecaminosos.
Entonces ahí Dios no, ¿cómo va a estar? Porque Él es un Dios santo, 3 veces santo, Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, y Él no puede estar allí, hermanos, en medio de la inmundicia, manifestando, hermanos, su presencia en una persona, en un corazón sucio, pecaminoso. En ese sentido, decimos, Dios está ausente de ese lugar, pero como decíamos, su omnipresencia, Dios está en todas partes, ¿sí? Aún en esos lugares, hermanos, y como también leímos el Salmo en el Seol, hermanos, pero ahorita vamos para allá. ¿Cómo es de que Dios está presente aún en el Seol? Debemos entender que Dios está presente en todas partes sin limitación, ni multiplicación, ni división alguna de su esencia. ¿Qué es esto, hermanos? Que Dios no es un ser compuesto de muchas partes que pudiera limitarse, multiplicarse o dividirse, de modo que esas partes pudiesen distribuirse en los diversos lugares de la creación. Sencillo, hermanos, lo que dijimos en un principio, que la gente dice, quisiera dividirme en muchas partes, partirme en pedacitos. A esto se refiere lo que estamos diciendo, hermanos, de que cuando Dios se dice que está presente en todas partes sin límites, es sin multiplicación, hermanos. No es como una célula, ¿verdad?, que se multiplica, las células, ¿sí? Como aventar algo y pum, pedacitos de Dios por aquí, por allá, para que Dios pueda estar en todo lugar. Esto es incorrecto, antibíblico, no es así, hermanos, que Dios se multiplique en diferentes dioses, no, para nada, hermanos, no, tampoco se divide en pedazos, no, hermanos, no, para nada. Él es uno, hermanos, y Él está en todo lugar. Dios, como hemos dicho con anterioridad, es espíritu simplísimo, que no tiene partes que lo integren, sino que siendo infinito, hermanos, su presencia no tiene término, llenando el universo entero, ¿verdad? Ya lo leímos en Jeremías 23:24. Llena el universo entero, la tierra en la cual hay vida, como también Dios estará en el planeta Marte, en Júpiter, en todas esas constelaciones, hermanos, ¿estará Dios? Por supuesto que sí, por supuesto, hermanos, que ahí está también la presencia de Dios, ¿sí? Por eso decía el salmista, si me elevare, ¿verdad?, hasta lo más alto en los cielos, ahí estás tú, claro, que ahí va a estar el Señor, hermanos. La Sagrada Escritura afirma en repetidas ocasiones que el cielo es la morada de Dios. ¿Usted cree que el cielo es la morada de Dios, hermanos? Amén. Busque, por favor, primer libro de los Reyes 8:30. Primer libro de los Reyes 8:30. Gloria a Dios. Primer libro de los Reyes, capítulo 8, versículo 30. Lo lee mi hermana, por favor. Oye, pues, la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel. Cuando oren en este lugar, también tú lo oirás en el lugar de tu morada. En los cielos, escucha y perdona. Gloria a Dios. Esta es la oración de Salomón en la dedicación del templo de Jerusalén. En su oración él expresó, hermanos, que su morada del Señor es el cielo, y ciertamente dice que el cielo es mi trono, la tierra estrado de mis pies, hablando de su inmensidad, y en forma figurada, hermanos, que sus pies pisan, ¿verdad?, la tierra, y a la presencia de Dios, la tierra se estremece, las columnas se sacuden, porque, hermanos, Él es grande, poderoso, y la tierra, hermanos, creación de Él, así que delante de su presencia se conmueve, hermanos, los cielos, la tierra, todo espacio ante su presencia. Y aquí Salomón dijo que tú oirás en el lugar de tu morada, y dice en los cielos, el lugar de su morada, por excelencia. Por eso, ¿a dónde queremos ir al partir de esta tierra, hermanos? ¿A dónde queremos ir? Al cielo, porque ahí es la morada
del Dios eterno, todopoderoso, hermanos. Ahí está su presencia, ahí, hermanos, toda su gloria, todo su esplendor, que aún el apóstol San Pablo dijo cuando fue arrebatado al tercer cielo, que escuchó palabras inefables que no les dado al hombre expresar, cosas que ojo no vio, que oído no oyó, ni han subido a corazón de hombre, porque ahí es la misma gloria del Señor. Incluso en el Apocalipsis vemos, hermanos, que no hay necesidad de sol, no hay necesidad de luna, no hay necesidad, hermanos, de que las puertas se cierren, no hay necesidad de templo. ¿Por qué? Porque la misma presencia de Dios lo es todo, lo llena todo, que no hay necesidad de nada. Por eso, su omnipresencia, hermanos, su poder, su eterna deidad, toda su gloria, hermanos, en el cielo, y ahí queremos ir. Pero el hecho, hermanos, de que indiquemos que su morada es el cielo, hermanos, no para indicar que Él está restringido o limitado por ese excelso lugar. Es como muchas veces nosotros queremos como encerrar a Dios en un espacio, en un templo, ¿sí? Como la gente que no conoce a Dios, que dicen, Dios está nada más aquí, en este lugar, en esta capilla, en este espacio. No, hermanos, Dios, nadie lo puede encerrar en un lugar, porque el mismo Salomón dice que aún los cielos no te pueden contener. Dice, cuanto menos esta casa que yo he edificado, menos te puede contener. O sea, ¿quién puede encerrar a Dios, hermanos, en un nicho, en un pequeño altar? Nadie, porque es un Dios grande, hermanos, excelso, poderoso. Así que, no, hermanos, es incorrecto querer limitar a Dios a un lugar. Que claro, hermanos, como el cielo es su morada por excelencia, pero también el templo, hermanos, es el lugar de su morada. En su omnipresencia también aquí es lugar de su habitación, porque lo dijo el Señor, dice, andaré en medio de ellos, en mi tabernáculo, ¿verdad? En el tabernáculo de reunión en el desierto. ¿Para qué? Para que ahí se manifestara su gloria. Por eso le fue dada indicación a Moisés que construyera un tabernáculo donde pudieran encontrarse con él, pudieran adorar, pudieran presentarle sacrificio. Pero eso, hermanos, no limitaba a Dios de estar únicamente en el tabernáculo de reunión. Sí, quiero que me entiendan, hermanos, que hay lugares, por supuesto que Dios está allí, que es el lugar de su morada, pero esto no lo limita. No lo limita porque dijimos que Él es espíritu. Es espíritu. Y si la iglesia, en este caso la iglesia Sol de Justicia, que estamos aquí, nos tuviéramos que ir de este lugar y no tuviéramos casa, templo físico, pero nos vamos debajo de un árbol, nos vamos a la orilla de un arroyo y a alabar a Dios, ahí va a estar Dios, ahí va a ser el lugar de su morada, ahí va a estar su presencia. ¿Por qué, hermanos? Porque Él no se limita, nadie lo limita a Dios, hermanos. Esto queda claro, ¿verdad? Queda muy claro, hermanos. Por el contrario, comprendemos que la presencia de Dios en los lugares de pecado no se manifiesta con complacencia. No se manifiesta, hermanos, con complacencia, como dijimos hace un momento. En esos lugares de perdición, zona roja o rosa, no sé cómo le llamen, de qué color, pero ahí, hermanos, Dios no se manifiesta complacido de la gente, sí lo está mirando, está oyendo, pero hermanos, hay repulsión de Dios hacia las acciones de esas personas, lo que están haciendo, y ahí no se manifiesta su gloria. Es como nosotros, hermanos, muchas veces en el templo, en la casa de Dios, que es lugar de su morada, a veces percibimos estorbos, decimos, hay estorbo, como que la presencia de Dios no se sintió o algo impidió, ¿verdad? La manifestación de Dios. Puede ser porque hay por ahí algún corazón, hay algún pecado, algo, como en el caso, hermanos, del manto babilónico que tomó Acán, ¿sí? En el libro de Josué. ¿Qué pasó? Fueron derrotados, ¿verdad? El ejército de Israel contra la guerra, contra ahí el enemigo. Entonces dijeron, ay, Señor Jehová, ha pasado esto y ahora ¿por qué esto y el otro? Entonces el Señor revela
que había anatema escondido. Entonces allí, hermanos, donde también habla de la omnipresencia de Dios, porque este varón Acán lo hizo a escondidas, supuestamente a escondidas de Jehová, de Dios, y lo enterró, ciertamente escondidas del pueblo, de Josué, de todos ellos, pero ante la presencia de Dios pudo esconderse, hermanos, Acán. No, al contrario, él estaba checando y aún, como decíamos, sus actos pecaminosos de él, su desobediencia, y así que el Señor por eso permitió, hermanos, que fueran derrotados por un estorbo, por así llamarlo. Entonces, en esos lugares, hermanos, de perdición, el Señor no se manifiesta con complacencia ni con bendición, sino con severidad de sus juicios, con severidad de juicio. Es, hermanos, como por ejemplo, en los pueblos, en las grandes ciudades, donde están retando a Dios, donde están, hermanos, retando al Señor, y hacen marchas por aquí, y hacen cosas contra las leyes. Hermanos, ¿cómo se va a manifestar Dios en esos lugares? Aún en esos lugares donde hay brujería, santería, donde la mayoría son hechiceros, son brujos, por mencionar algunos lugares, hermanos. Yo creo que usted conoce de lugares donde dicen ahí es la cuna de la brujería, del espiritismo, ¿verdad? De la santería y todo esto. Entonces, ¿cómo se va a manifestar Dios? No con complacencia, sino con juicio seguro sobre esos lugares. Entonces, amados hermanos, de modo que las diversas congojas que sufren los confinados, también ahora en el Hades, decíamos, dice que también allí, hermanos, en el infierno, ¿usted cree que Dios, el Señor, que es santo, puro, luz, el Señor esté también en el infierno, hermanos? En su omnipresencia, ¿estará también allí el Señor? ¿Conocerá quiénes están allí, lo que sufren las almas que están allí? Sí, pero ahora, ¿en qué manera, hermanos, es que Dios está allí? Está, hermanos, en el sentido de su justicia, porque la paga del pecado, dice su palabra, es muerte, muerte. Entonces, el hombre, hermanos, cuando deja de existir sobre esta tierra y vivió en pecado, en abierta rebeldía contra Dios, no se arrepintió, vivió una vida sin considerar a Dios, su paga es la muerte, no solamente física, sino peor, la muerte eterna, lejos, separados de Dios para siempre, al lugar de tormento que es el infierno. Recordemos que el infierno, hermanos, no lo creó Satanás, fue también, hermanos, por Dios creado para el diablo y sus ángeles, no para el hombre originalmente. Pero ahora, todo aquel que es hijo de Satanás, hermano, hijo en el sentido de que los deseos de su padre los hacen, los siguen a él, allí van a dar indudablemente al infierno. Y no solamente, hermanos, en el infierno va a ser todo. Las almas que están allí hasta el día del juicio final, hermanos, del gran trono blanco en Apocalipsis, donde dice que el mar entregará a sus muertos y también se presentarán grandes, pequeños ante Dios, delante de su trono, y que el mar devolverá a sus muertos, y bueno, todos ellos, hermanos, se van a presentar para comparecer, y dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Es un lugar distinto al infierno, el lago de fuego, hermanos, donde será el fin de toda alma que murió sin salvación, sin redención, sin Dios. Entonces, hermanos, el infierno es una cosa, un lugar muy terrible de tormento, pero el lago de fuego es todavía mucho peor, hermanos. Y aún allí, en el Hades, en ese lugar está Dios presente en su justicia, en la ejecución de su justicia, hermanos, porque así es como Dios está aún en ese lugar, hermanos. Su ira de Dios, la ira de Dios, en ese sentido es que está. Pero, obviamente, hermanos, como decíamos, que allí las almas que están allí puedan sentir la presencia de Dios, como nosotros la sentimos con gozo,
paz, quietud, reposo, alegría, no, sino que manifiestan todo de Dios lo contrario, su ira, hermanos, su enojo, su justicia, todo ello, su rostro airado de Dios contra ellos por todo lo que ellos no supieron aprovechar en vida, hermanos. Se habla, ¿verdad?, de un sermón de cierto predicador, ¿verdad?, que no recuerdo ahorita el nombre, si mi hermano pastor pues se acuerde, del que predicó pecadores en manos de un Dios airado. No sé si fue Carlos Fine y alguien así, hermanos. No quiero, ¿verdad?, dar una información pues errónea, pero así es el rostro de Dios contra el impío, hermanos. Dice la palabra que Dios está airado con el impío todos los días. Y allí, hermanos, en ese lugar, en el Hades, ¿sí?, la gente, hay muchos arrepentidos, hay muchos hermanos que ahora sí creen, muchos que creen, pero demasiado tarde, porque el momento no es allí, sino era en vida que creyeran y se arrepintieran. Es demasiado tarde. Finalmente, cabe hacer notar que la omnipresencia divina excluye el panteísmo. También se mencionó esto, hermanos, acerca del panteísmo. ¿Qué es el panteísmo? Es lo que enseña que todas las cosas forman parte de Dios. El panteísmo, una corriente que enseña que todas las cosas forman parte de Dios, quien está en ellas de tal modo que la sustancia de cada cosa es la sustancia de Dios, de manera que Dios es todo y todo es Dios, lo cual, hermanos, es falso. En la omnipresencia divina no se acepta, hermanos, esta creencia errónea del panteísmo. Dijimos que enseña que todas las cosas forman parte de Dios. Personas que dicen, en este árbol yo veo a Dios, Dios aquí está en este árbol. En este animal yo veo a Dios, Dios está en este animal. Y así en todo lo que ven, para ellos es Dios, es parte de Dios, es Dios. Y aún hasta en el mismo hombre dicen, en el hombre yo estoy viendo a Dios, que es Dios, su esencia, su sustancia. Y esto es incorrecto, hermanos, no es correcto. El que Dios esté presente a todas las cosas no significa en modo alguno que Él forme parte de ellas o que ellas formen parte de Dios, ya que Dios, como las cosas, conservan su sustancia propia. Nosotros como hombres mortales conservamos nuestra sustancia propia. Y cuando San Pablo afirma que en Dios vivimos y nos movemos y somos, no quiere decir que nosotros seamos parte de Dios. No, en ninguna forma, porque Dios no necesita de nosotros para ser Dios, para vivir, para existir, porque Él es la vida, porque Él es eterno, porque Dios con nosotros, sin nosotros, después de nosotros, seguirá siendo Dios por toda la eternidad. Así que no somos parte de Dios nosotros, no en ninguna forma, como enseña el panteísmo. Así que, hermanos, lo que él enseña es que nuestra vida toda, esencia y subsistencia, se la debemos ¿a quién? A Dios, quien nos dio la vida y nos la conserva, nos las conserva. ¿Cuántos años le ha conservado a usted Dios la vida? A usted que me ve aquí, a mis hermanos que nos ven en el video, ¿cuántos años? La edad que usted tiene es el tiempo que hasta ahorita Dios le ha dado y que le está conservando la vida. Hermanos, por esto somos nosotros gracias a Dios, porque Él vive, nosotros vivimos. Amén. Porque en Él somos, nos movemos, somos hermanos, vivimos, existimos, hasta que Dios diga hasta aquí, hasta allí. Y hermanos, pues después de esta vida que viene, la vida eterna, ¿sí? Y ahí seguiremos, hermanos, viviendo en la presencia de Dios para no salir jamás de ella. Porque, hermanos, dijimos, en la gloria de nuestro Salvador está el Señor. Su amor, todo su amor, su gloria, hermanos, que no podemos ni imaginarlo.
ni expresarlo con nuestras palabras. Vamos a terminar, hermanos. El saber que Dios manifiesta su gloria plenamente en los cielos, ¿a qué nos mueve? Recordemos que en la clase pasada de la omnipotencia decíamos que el saber que Dios es todopoderoso nos mueve a muchas cosas. No sé si alguien se acuerde, una al menos, a lo que nos mueve saber que Dios es omnipotente, que pusimos ahí al frente, ¿verdad? Todas las cosas a las que nos mueven, una, aunque sea, hermanos, alguien que alce la mano y para que le den el micrófono y nos haga un pequeño recordatorio. ¿A qué nos mueve el saber que Dios es omnipotente? Alguien que levante su mano de lo que vimos hace 8 días. ¿Nadie? Bueno, entonces se lo recordamos. Si no hay alguien que quiera decir, nos decía, hermano, la clase que nos mueve a adorarlo. ¿Se acuerdan que hasta cantamos Nehemías 9:6? Tú solo eres Jehová, porque tú hiciste los cielos, la tierra y todo lo que está en ellos. Entonces nos mueve a adorar. Hermanos, si estamos aprendiendo estas clases de teología bíblica, que Dios es omnisciente, que Dios es omnipotente, que Dios es omnipresente, ¿para qué es? Para que nada más quede aquí en mi mente y yo sepa la definición, yo sepa cuáles son sus atributos y ya, nada más para que yo lo sepa. Como dicen algunos, yo entro al instituto bíblico para saber más de Dios, para saber de la Biblia. No, no es para eso nada más, sí es parte de, pero esto nos debe de mover, de llevar a algo más que el puro conocimiento que quede aquí, que lo repitamos como periquitos. La omnipotencia, la omnisciencia, la omnipresencia es esto y esto, tal, así la definición, pero ¿a qué me debe de llevar el saber que Dios es omnipresente? ¿A qué? Primero, hermanos, nos debe de llevar a lo siguiente. Nos debe de llevar a elevar a Él nuestro espíritu, desprendiéndonos de los anhelos terrenales para buscar las cosas de arriba. En Colosenses capítulo 3, versículo 1 y 2 dice, poned la mira no en las cosas de la tierra, dice, sino la mira en las cosas de Dios, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira, pon tu objetivo, tu blanco, que sean las cosas de allá arriba, del cielo, del reino de Dios, hermanos. Por eso el saber que Dios manifiesta su gloria plenamente en los cielos nos mueve a elevar nuestro espíritu humano, hermanos, para buscar las cosas de arriba. ¿Qué más? 2, el conocimiento de la omnipresencia de Dios nos mueve a adorar al Dios invisible, al Dios que no vemos, hermanos. También otra vez la adoración al Señor, alejándonos de lo que los hombres elaboran para dar culto a lo que ven. Porque el Señor Jesús le dijo a la samaritana, ustedes adoran, dice, lo que no saben. ¿Sí? La gente adora lo que ven, lo que sus ojos ven, pero nosotros no adoramos algo o a alguien que vemos, sino a alguien que no lo vemos, que es invisible, que es espíritu, hermanos, y es nuestro Dios omnipresente. Así que esto nos debe llevar a adorarlo también, adorarlo, ¿sí? Porque, hermanos, mientras una imagen la ve la gente y esa imagen permanece quieta, permanece impotente, porque dice la Biblia que los ídolos tienen oídos, no oyen, ojos, no miran, ¿qué más? Boca, no hablan, manos, no palpan, pies, no andan. O sea, y luego dice también la palabra, semejantes a ellos son los que ponen su confianza en los ídolos. O sea, los compara también como estatuas mudas, sordas, ciegas. O sea, cómo tira la palabra también duro, ¿verdad? A la idolatría y al idólatra también, porque así son. Pero hermano, nosotros tenemos un Dios omnipresente que no hace falta que le construyamos una imagen para decir, aquí está Dios, el santuario de Dios, como personas, con todo respeto, que se van al santuario de la Virgen fulana,
santo sutano, lo van a ver porque quieren un favor y lo tienen que ir a ver hasta quién sabe cuánto, recorrer tantos kilómetros, autobús, pagar pasaje para ir a implorarle un favor. Pero hermanos, el Señor Jesucristo le dijo también a la mujer samaritana: mujer, créeme, porque ¿qué le dijo anteriormente? Ustedes dicen que se debe adorar en Jerusalén, nosotros los samaritanos que en este monte. ¿Y qué le responde el Señor Jesús? Mujer, créeme que viene la hora en que ni en Jerusalén ni en este monte adoraréis al Padre. Y le dice: porque Dios es espíritu y los que la adoran es necesario que en espíritu y en verdad adoren. O sea, ellos también tenían la mente limitada a Dios solamente en un lugar, en un monte, en una ciudad, ¿sí? Pero hermanos, como Dios es omnipresente, Él está en todo lugar y no hace falta ir a Jerusalén, allá al muro de los lamentos, a poner ahí mi papelito y mi petición, como los judíos, ¿verdad? Que meten ahí un papelito en la rendija del muro de Jerusalén y ahí están sus peticiones. No es necesario que hagamos eso, hermanos, porque yo le puedo pedir a Dios aquí, donde estoy, en mi casa, en la calle donde yo ande, ahí puedo invocar a Dios, ahí lo puedo adorar a Dios. ¿Y a poco no se siente su presencia, hermano? En la casa también, sin demeritar el templo, por supuesto, pero en casa, hermanos, cuando estamos haciendo actividades que no, ni siquiera, hermanos, muchas veces ni siquiera estamos leyendo la Biblia, muchas veces no estamos ni siquiera orando, estamos ahí haciendo cualquier otra actividad y de repente viene el Señor, hermanos, viene el Señor y empezamos a sentir su presencia y a llorar, hermanos, empezamos a sentir su presencia y eso nos lleva a arrodillarnos. Señor, dejo la escoba, dejo el guisado, dejo lo que estaba haciendo y me voy a llorar ahí al pie de la cama porque estoy sintiendo la presencia de Dios que me visitó. Entonces, hermanos, por eso decimos: Dios, en su omnipresencia, aún te visita, aunque no lo estés como tal buscando en ese momento, pues en oración, en búsqueda de la palabra, en alabanza, pero el Señor, hermanos, ahí está también contigo, conmigo. Entonces, Dios manifiesta así su presencia para con nosotros. Y también, hermanos, de esta manera, al saber que Dios es omnipresente y que no hace falta figura, encerrarlo en un santuario, nos preserva del peligro de confundir la gloria de Dios con las glorias terrenas que ofrece el mundo, hermanos, que son basura, como dijo el apóstol San Pablo. Dice: yo todas las cosas las tengo por basura. Todo lo que para mí era valioso son ahora basura, hermanos. Y así nosotros nos sentimos alentados a guardar nuestra salvación con perseverancia, como dice el Señor: el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Para qué? Para alcanzar la morada que el Señor preparó para nosotros, el cielo donde está su plena y absoluta presencia, su gloria, hermanos, porque allí está su eterna majestad, porque el Señor lo dijo: donde yo estoy, quiero que ustedes también estéis. Voy pues a preparar morada, lugar, para que estén conmigo. Entonces, hermanos, el Señor, aunque ascendió, como vimos el tema del día jueves, su ascensión se fue, pero no nos dejó solos. Su omnipresencia, ¿quién está con nosotros en este momento? Su Espíritu Santo. Su Espíritu Santo está con nosotros. Él es, hermanos, quien está en medio de la iglesia. Físicamente Jesús no está, como estuvo con los apóstoles, ¿verdad? Su manifestación encarnada, carne, hueso, ¿sí? No está así, de esta manera, pero en su Espíritu Santo, hermanos, Él se mueve, se pasea. Decimos: Jesús está pasando por aquí, el Señor Jesús está pasando, toca, el Señor Jesús sana, el Señor Jesús está visitando, el Señor está bautizando, hermanos, porque Él está con nosotros. Pero en tanto que somos trasladados al cielo, el saber que Dios está presente en todas partes nos mueve a apartarnos del pecado y de la maldad también.
seguros que Él nos ve cuando no le somos fieles. Hermanos, Él lo sabe, Él evalúa a cada uno de nosotros, amados hermanos, cuando no estamos siendo fieles a Él. Aunque nos alejáramos para pecar hasta los abismos más profundos, hermanos, dice, ahí me asirá tu diestra, ahí me tomarás, ahí, Señor, me vas a jalar, ahí vas a estar. Muchos dicen, yo me voy a hacer esto, pero que no me vea el pastor, que no me vea la hermana, que no me vea el líder. Pues sí, se podrá esconder de cualquiera de quien usted se imagine, pero delante de Dios nadie se puede esconder, amado hermano. También la seguridad de la omnipresencia divina nos alienta a guardarnos firmes, seguros de que Dios está con nosotros. ¿Para qué? Para protegernos y para conducirnos a la patria celestial. ¿Cuánta paz, hermano, nos produce que aun cuando dormimos, Él está con nosotros? No crean que el Señor se ausenta cuando usted está dormido, cuando usted descansa, ya sea por la tarde, por la noche. No. ¿Qué dice el Salmo 4:8? ¿Alguien se lo sabe de memoria? A ver, todos juntos. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Entonces, hermanos, ahí está. Dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré. ¿Y por qué puedo dormir y estar en paz sobre mi lecho? Porque ahí está la presencia de Dios que me está guardando, ¿sí? Y aún en los sueños, hermanos, porque el enemigo a veces nos ataca en los sueños, pero ahí, hermanos, está el que guarda a Israel, como dice el Salmo 121, no se adormecerá el que guarda a Israel. Ahí está, y te ayuda y te auxilia aún en el sueño, que clamamos, la sangre de Cristo tiene poder. El Señor te reprenda, Satanás, o el espíritu malo, hermanos, y huye, y nos ayuda aún ahí en el sueño, hermanos. ¿Por qué? Porque ahí está Dios. Él no se separa de ti ni de mí. Así que, hermanos, por esto, al estar ciertos de la presencia de Dios con nosotros, nos consuela y nos libra de todo temor aquí en la tierra. Sí, sentimos temor a veces, hermanos. ¿Quién no ha sentido temor, un miedo por algo, por lo que usted quiera? Pero, hermanos, cuando sabemos que Dios está presente, como dice su palabra, su promesa, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando dice hasta el fin del mundo, no solamente significa que hasta el último rincón de la tierra, también el fin del mundo puede ser cuando tu vida, mi vida llegue a su fin. Ese es el fin para mí del mundo. En particular, ese es tu fin, el fin de tu mundo, porque ya Dios te manda a llamar. Y dice que aún ahí estará el Señor contigo hasta el fin del mundo, hasta el fin de tu vida, de tus días. Porque el mundo podrá seguir su curso. Cuando uno muere, el mundo sigue su curso hasta que Cristo, ¿verdad?, no venga y pase todo lo que está escrito. Pero mientras, hermanos, esto nos trae consuelo. Señor, gracias porque tú vas a estar conmigo. Y también podemos expresar con toda reverencia lo que dice el Salmo 23, que este salmo nos lo sabemos de cabeza a pies completamente. ¿Y por qué lo hemos tomado nosotros, hermanos, como una confesión, una declaración de fe, de confianza, hermanos, el Salmo 23? Porque también nos habla de la omnipresencia de Dios, cuando dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Habla de su presencia en el valle de sombra y de muerte. ¿Sí, hermanos? ¿Cuántas veces no pasamos por callejones peligrosos, oscuros, hermanos? Lugares donde cuidadito y te metas. Pero dice que aún allí, en el valle de sombra o de muerte, dice, tú estarás conmigo. Dice la palabra del Señor, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¿Aliento de para qué? De seguir adelante, de clamar a ti, Señor. Entonces, por eso tomamos este salmo cada vez que nosotros nos despedimos, porque, hermano, realmente, como pastor de nosotros, Él está ahí al cuidado todos los días, su presencia,
y nunca, hermano, nos va a dejar, realmente nunca nos va a dejar. Aún, hermanos, en su humanidad, como recordamos en la semana de la pasión de Cristo, cuando el Señor expresó, Dios mío, en la cruz, ¿por qué me has desamparado? Y se explicaba, ¿verdad?, por qué el Señor exclamó, como que Dios el Padre, hermanos, en ese momento lo abandonó, sintió la ausencia del Señor Jesús, ¿verdad?, del Padre Celestial. Y es allí, hermanos, donde aún en la prueba, en la dificultad, hermanos, cuando dices, el mundo se me vino encima, todo el mundo me dio la espalda, ya no puedo, ya me quiero morir a lo mejor. Pero hermanos, Dios está allí. Dios está ahí. Aún en ese problema, en esa prueba que pudiéramos tener, Dios está allí. Pero percíbelo, hermano, percibamos esa presencia. En esa dura prueba, ahí está Dios. Ahí está su presencia. Pero nosotros sentimos en la humanidad, no, pues Dios ya me dejó, Dios ya me soltó, Dios ya me dejó a merced del enemigo. Pero no, hermanos, jamás. Pues, ¿qué dice el Señor? Mis ovejas tuyas son, Señor, me las diste y nadie las arrebatará de mi mano. Entonces estamos en las manos de Dios, hermanos. Gloria a Dios, aleluya. Hasta aquí, hermanos, ¿hay alguna pregunta, una duda que ustedes tengan? ¿Algún comentario, algo que agregar referente a este tema de la omnipresencia? Hay oportunidad, hermano, de que usted pueda levantar su manita y decir, hermano, yo tengo una duda, esto no me quedó claro, o tengo esta pregunta, o tengo esta aportación al tema. Con nuestro hermano pastor, no sé si tenga alguna aportación o todo quedó claro. Bueno, pues si no es así, hermanos, pues damos gracias a nuestro Dios. Este es pues el atributo de la omnipresencia. ¿Qué significa, hermanos? Significa omnipresencia. Aquí lo tenemos, ustedes solitos, díganlo fuerte. Por el cual Dios está presente en todas partes de manera constante, potencial y esencial. Gloria a Dios, sin restricción alguna, y con esas tres características, hermanos. Así que ustedes se llevarán una tarea, hermanos, y les felicito a mis hermanos que pues han estado pendientes de sus tareas, que han estado también pendientes de los cursos. Síganse esforzando, hermanos, y pues para la próxima clase, con la ayuda del Señor, se va a continuar hablando, hermanos, de los atributos naturales de nuestro Dios. Se va a hablar acerca de la eternidad. Todavía faltan más, hermanos, así que sigan ustedes asistiendo, y mis hermanos allí en el canal de YouTube, que también siguen vía online las clases, también, hermanos, sigan adelante con estas hermosas clases. Y así pues nos vamos a despedir de ustedes. Dios les bendiga, que la paz de nuestro Señor Jesucristo sean con ustedes. Amén.